Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gustavo Domínguez. El día de hoy vamos a platicar sobre la evaluación ecográfica de la región inguinal. Nos vamos a enfocar en la región de pared abdominal, partes blandas. Vamos a tocar un poco el tema sobre la región apendicular para pues complementar lo que es la clase y ya que estamos hablando de la región inguinal, aprovechar a ver un poco más profundo y poder identificar la región apendicular. Les recuerdo, pues esto es una ecografía básica, el enfoque es para principiantes, para personas que no tenemos tanta experiencia en el campo de ultrasonido y pues vamos dando ese paso de inicio en específico pues a este tema el día de hoy, ¿no? Bien, pues el inicio de la exploración va a través de una anamnesis, preguntando pues el motivo de estudio, revisando la orden médica, preguntando las actividades físicas de los pacientes, cuál es la molestia, a partir de cuándo empezó a sentir cierto síntoma, ahí pues ya nosotros relacionamos ciertos síntomas, por ejemplo, como síntomas de una apendicitis, síntomas de tal vez de una hernia, eh, allí es donde nosotros investigamos, empezamos a imaginar con base a lo que nos dicen los pacientes, cuáles son las posibilidades de hallazgo que nosotros obtendríamos bajo la exploración ecográfica. Este tipo de exploraciones es recomendable realizarlas de dos formas, en decúbito y en bipedestación, debido a que, pues en algunas ocasiones y es muy común saber que los pacientes te suelen decir que el hallazgo, el síntoma, lo sienten en cierta parte del día, en ciertas posiciones, cuando duermen, cuando trabajan, cuando estornudan, cuando les da un ataque de tos, etcétera. Entonces, a veces pues uno como ecografista pues lo recuestas en la camilla automáticamente para explorar y resulta que el paciente pues solamente siente esa molestia cuando está en bipedestación. Entonces, o viceversa, ¿no? O sea, hay veces que solamente en decúbito y en bipedestación no lo sienten. Entonces, es muy común, ¿vale? Por lo cual es recomendable realizar la exploración en decúbito y en bipedestación. Aparte, pues también, por ejemplo, puedes iniciar como tú estés acostumbrado, pues, recuestas al paciente en la camilla boca arriba y exploras y si ya no ves nada o no logras identificar algún hallazgo que te llame la atención, pues puedes solicitar que el paciente se ponga en bipedestación. Yo en lo personal así lo manejo, que siempre la primera valoración es en decúbito y así veo que me es difícil encontrar algo y ahora sí realizo una exploración en bipedestación. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? También hacer un rastreo en reposo y hacer un rastreo bajo la maniobra de Valsalva de la zona de interés. Eh, la, la maniobra de Valsalva consiste en solicitar que el paciente mantenga una compresión abdominal continua, o sea, que puje, en pocas palabras nosotros aquí en México le nombramos pujar a, a cuando un paciente debe de tener una compresión abdominal continua, ¿ok? Entonces, eso es para evaluar el comportamiento de los músculos de la pared abdominal bajo la compresión interna. Entonces, si existe algún defecto, lo probable sería que a través de ese defecto de pared abdominal pueda existir una protrusión de tejido graso, de alguna región intestinal a través de ese defecto. Entonces, eso a veces es visible en reposo, a veces es visible en Valsalva, pero es más visible en Valsalva, entonces por eso se maneja la maniobra de Valsalva para que se pueda identificar ese defecto con más facilidad.
tenemos aquí un pequeño repaso de lo que es la pared abdominal anterior, en donde podemos encontrar, vamos a sacar aquí nuestro puntero. Tenemos lo que son de forma lateral, pues tenemos el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, que llegan 3 en conjunto de cara lateral del abdomen, formando una aponeurosis, ¿ok? O una unión que pasa anteriormente a los rectos abdominales. Entonces, esa aponeurosis se le conoce como línea de Alba, que está entre ambos rectos abdominales, ¿ok? Entonces, pues esta es la región umbilical, estos son los dos músculos rectos abdominales, y pues estos son los músculos externo, interno y el transverso del abdomen, hablando de anterior a posterior, ¿no? Entonces, comúnmente, los defectos de la región umbilical ocurren en esta línea, ¿ok? En la línea alba. Esta línea es visible por ultrasonido, prácticamente es algo similar a lo que vemos. Vemos lo que es la línea alba, los dos rectos abdominales, y por aquí adelante estaremos observando lo que es tejido adiposo. Aquí tenemos una imagen ecográfica de esta zona, ¿ok? Aquí tratamos de simular esta imagen, esta zona de aquí, donde vemos, por ejemplo, recto abdominal. Aquí tenemos los dos rectos abdominales marcados con rojo, la línea alba marcada con blanco, el tejido subcutáneo, el tejido graso subcutáneo, y tenemos aquí el tejido adiposo preperitoneal. Ya de aquí hacia abajo ya son la región intestinal. Entonces, aquí estamos en la región supraumbilical, donde pues identificamos una adecuada continuación de la línea de alba. Logramos distinguir los dos rectos abdominales centrados, entonces en una vista similar de longitud, o sea, vemos los dos casi del mismo tamaño, ¿no? Entonces esta línea media, conocida como línea alba, conforme vaya descendiendo el rastreo ecográfico desde la región subsifoidea hasta la región umbilical, esta línea va a tener una longitud mayor. Es decir, hablando de la región subsifoidea hacia el ombligo, entre más alta, más pequeña. Entonces vamos descendiendo y se va haciendo más larga. ¿Ok? Vean aquí, por ejemplo. Aquí prácticamente estamos en la región superior. Entonces, cuando ubiques esta línea, puedes desarrollar la maniobra de Valsalva para verificar que la continuidad pues también esté presente bajo las maniobras de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así hablando de forma rápida, en algunas ocasiones esta línea alba suele tener un defecto, suele romperse, y cuando se rompe, pues el tejido graso, por ejemplo, preperitoneal, que sería este, se protruye hacia acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña simulación. Supongamos que aquí esta línea tiene un defecto. Ok, aquí tiene un defecto. Entonces todo el tejido graso preperitoneal, cuando nosotros le solicitamos al paciente una maniobra de Valsalva, aquí lo tenemos, pues el tejido graso se protruye. ¿Ok? Un ejemplo, ¿no? Se puede protruir así, puede ser menos. Pero entonces esto vendría siendo lo mismo de acá abajo. ¿Ok? Prácticamente sería lo mismo, pero el detalle pues es ubicar el defecto, y a veces en el defecto no se identifica la protrusión hasta que haces la maniobra de Valsalva. Entonces por eso es importante realizar la maniobra de Valsalva para verificar la continuidad de la línea alba. Bien, tenemos aquí un ejemplo.
Y la línea blanca en el abdomen del paciente pues corresponde al transductor. El punto verde corresponde a la zona subsifoidea, en donde identificamos esta línea. Vean qué cortita es. Entonces quedamos que conforme fuéramos descendiendo, va a ir aumentando la longitud de, de la línea alba. ¿Okay? Recordarles que esto se hace con una sonda lineal para mayor resolución, porque no ocupamos tanta profundidad. Entonces, el punto clave aquí de esta diapositiva es que ustedes entiendan que conforme vayamos descendiendo la sonda a nivel del abdomen del paciente, esta línea se va a ir haciendo más larga. Si seguimos descendiendo a través de la línea alba, o sea, de aquí, si seguimos descendiendo hacia la región umbilical, pues llegaremos a la cicatriz umbilical, en donde encontraremos pérdida del haz ecográfico, ya que ahí pues no logramos tener un contacto piel transductor, porque pues está lo que es la cicatriz del ombligo. ¿Okay? Entonces, inferior a eso, pues bajamos un poquito más y la línea alba se vuelve a encontrar, pero en este caso ya de la región umbilical hacia abajo, pues ya la longitud de la línea alba pues ya es más corta. Los rectos se observan un poco más juntos, vean aquí, pero también puede existir la posibilidad de defecto. Esta corresponde a la región umbilical, como tenemos aquí el transductor, y si descendemos un poco, pues ya tenemos aquí lo que son los rectos abdominales y la línea alba muy corta. Okay, entonces este es el trayecto de la línea alba. Aquí es pequeña, mediana, mediana, un poco más grande, más grande. Aquí no la logramos identificar. Luego seguimos un poco descendiendo y vemos que la línea alba ya es un poco más corta. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la maniobra de Valsalva. ¿Okay? Estas dos estructuras corresponden a la línea alba en región umbilical, perdón, a los rectos abdominales, y la línea alba en región infraumbilical. Aquí tenemos el body mark. Esta imagen aquí nos dice que es tomada en reposo, es decir, aquí el paciente no está haciendo maniobras de esfuerzo. Vean lo que es el tejido graso preperitoneal, algunas heces intestinales. Entonces, cuando el paciente hace un esfuerzo, los músculos rectos abdominales ascienden hacia la región anterior del abdomen. Logramos ver que el tejido preperitoneal se mantiene por debajo de los rectos abdominales. Eso es lo normal, que no se observe una protrusión de tejido adiposo, tejido intestinal. ¿Vale? Entonces la maniobra de Valsalva lo que va a hacer es pues, presionar lo que es esta zona y nos va a permitir evaluar la posibilidad de que logremos la detección de un defecto de pared, tal vez. ¿Vale? Algunas de las patologías de la línea alba, pues la más común es la diastasis de rectos abdominales, que corresponde a un defecto de alargamiento o de elongamiento de la línea alba. La diastasis de recto abdominal es cuando la línea alba rebasa un diámetro mayor a los 20 milímetros en cualquier región. Lo normal es que sea menor a 20 milímetros. El diámetro máximo que podemos identificar de esta zona es de 20 milímetros. Cuando la línea lo supera, en las maniobras de compresión, la línea alba va a mostrar una convexidad hacia la región anterior que va a generar una debilidad de la pared. Es decir, vean aquí los músculos rectos abdominales y vean el tamaño el ancho de la línea alba. Entonces hay situaciones en donde, por ejemplo, una diastasis umbilical, la línea alba se va a hacer mucho más larga, más ancha. Muy diferente al de aquí. Vean aquí. Pero la diastasis pues, puede ser umbilical, infraumbilical o supraumbilical. La más común es la supraumbilical.
Entonces, ecográficamente vamos a detectar una línea alba con un diámetro transverso mayor a los 20 milímetros, ¿ok? Pero puede ser en región umbilical, infraumbilical o supraumbilical, como tenemos aquí pues algunos ejemplos. Vean en este ejemplo que cortita es la línea, en la segunda pues se ve más larga, pero nos da un diámetro menor a 20 milímetros, y en la tercera pues ya lo vemos ahí más alargado, ¿ok? Entonces este alargamiento pues si es mayor a los 20 milímetros, se consideraría la posibilidad de que estemos hablando de una diástasis de rectos abdominales. La hernia umbilical ocurre cuando la línea alba muestra un defecto en su continuidad, por lo cual a través de ese defecto protruye tejido preperitoneal, tejido graso peritoneal o incluso en algunas ocasiones asas intestinales. Esto, como pues la línea alba tiene su defecto, pues va a protruir hacia la región anterior, ¿ok? Hacia el espacio subcutáneo. Y es recomendable tomar diámetros del defecto detectado, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vean, por ejemplo, cómo aquí hay pérdida de la continuidad. No sé, se identifican los rectos abdominales, pero la línea alba está completamente perdida. Entonces vemos que hay una protrusión de un tejido hacia la región anterior. Aquí están los dos rectos abdominales y vean aquí cómo hay una protrusión de tejido graso preperitoneal. Incluso pues ya está de asas intestinales. ¿Ok? Entonces, una vez detectado, hay que estar midiendo lo que es el defecto y pues también marcar bien en la imagen con algunos punteros o algunas flechitas sobre la región que protruye y marcar que es una imagen, si es una imagen tomada bajo la maniobra de Valsalva o es completamente en reposo, o pues yo les recomiendo trabajar con el modo dual, en donde identificamos en una imagen la zona en reposo y en otra imagen la zona bajo la maniobra de Valsalva. Eso es hablando a través de la región de la línea alba. Aquí estamos hablando en la región umbilical, pues prácticamente son los hallazgos más comunes, lo que es un defecto herniario, un defecto de pared o un alongamiento de la línea alba que corresponde a una diastasis de rectos abdominales. Entonces, eso es algo relativamente de lo más común. Ya hablando de la región inguinal, ya que conocemos lo que es la línea alba, los rectos abdominales, si nos vamos a la región inguinal de los pacientes, vamos a encontrar esta zona, que se le conoce como el triángulo de Hesselbach. Este triángulo es formado a través del músculo recto anterior del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. ¿Ok? Entonces, ahí se forma un triangulito. ¿Ok? Este triángulo se le conoce como triángulo de Hesselbach y esta es una zona muy frecuente de encontrar defectos herniarios. ¿Ok? Perdón. En este triángulo de Hesselbach ocurre lo que es la hernia inguinal directa. ¿Ok? Entonces es por eso que es importante ubicarlo, porque a través de él podemos detectar una de las hernias más frecuentes que nos podemos encontrar, que es la hernia inguinal directa. Ocurre a través de este triángulo. Ahorita vamos a ver las formas de identificarlo para su adecuada valoración. Prácticamente estaríamos viendo algo así: recto abdominal anterior,
región o ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores, triángulo de Hesselbach, y por aquí protruyen las hernias directas. ¿Ok? Que bajo las maniobras de Valsalva pues pueden incrementar su tamaño. ¿Ok? Para su adecuada valoración lo podremos realizar en un corte transversal, y pues hay que descender para verificar hasta dónde llega la región de protrusión intestinal. ¿Okay? Entonces, el triángulo de Hesselbach ubicado por ultrasonido, pues prácticamente lo indicado o el primer punto estratégico es ubicar lo que es el recto abdominal anterior y adyacentes a los vasos epigástricos inferiores. Los vasos epigástricos son visibles solamente cuando no hay una compresión muy fuerte, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con la compresión que vamos a ejercer con el transductor para no comprimir los vasos. La arteria casi no se comprime, pero lo que es la vena sí. Pero es mejor verlos a los dos porque nos dan mayor referencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una imagen en 2D, una imagen en Doppler color, y pues es fácil su identificación a través de ultrasonido. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el recto abdominal, la arteria epigástrica y la vena epigástrica, y prácticamente todo esto sería el triángulo de Hesselbach. ¿Ok? En donde ubiquemos el recto abdominal y los vasos epigástricos en un corte transversal, en medio podemos ubicar el triángulo de Hesselbach. Dependiendo la zona en la que estemos, podríamos ubicar lo que es el ligamento inguinal o no. En esta imagen no se logra distinguir. Entonces, ya una vez ubicado el triángulo de Hesselbach, vamos a hablar sobre la hernia inguinal directa, que es la protrusión de tejido peritoneal o asas intestinales a través de un defecto localizado en el triángulo de Hesselbach. Este tipo de hernias suelen ser adquiridas, son raras en las mujeres, pueden llegar hacia la región del escroto en algunas ocasiones, cuando la atención no es muy oportuna. 55% de las veces son bilaterales, son reducibles, y la estrangulación es una complicación que puede complicar el estado de salud del paciente. Entonces, hablando de hernias directas, pues prácticamente son las hernias que discurren en la región del triángulo de Hesselbach. ¿Okay? Hablando de hernias indirectas, es la protrusión de tejido graso peritoneal o asas intestinales lateral a los vasos epigástricos. Estas pues también son adquiridas y también congénitas, pueden llegar hacia la región del escroto. También el 55% de las veces son bilaterales, reductibles también, y la estrangulación igual. Es algo que puede complicar el estado de salud del paciente. Prácticamente este tipo de hernias, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. La hernia directa va a protruir por aquí. La hernia directa. ¿Ok? A través del triángulo de Hesselbach. Entre el recto abdominal y los vasos epigástricos. ¿Ok? Pero la hernia indirecta va a discurrir lateral a los vasos epigástricos. ¿Ok? Entonces son juntas, se parecen, pero discurren hacia diferente sitio. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el triángulo de Hesselbach, la hernia directa y la hernia indirecta. ¿Ok? Bien, igual ahorita vamos a tocar el tema un poco más profundo. Y aquí tenemos un ejemplo de una hernia directa, en este caso, que la directa quedamos que estaba sobre la región del triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach lo ubicamos aquí. Perdón, déjense con mi puntito. Ok, aquí tenemos lo que son
los vasos epigástricos, el recto abdominal. Este es el triángulo de Hesselbach. Esta es una imagen en reposo, en donde prácticamente pues vemos el tejido preperitoneal en su lugar, sin evidencia de protrusiones. Pero cuando solicitamos la maniobra de Valsalva, pues podemos identificar que hay una protrusión de una imagen tipo masa en esta zona que desplaza los vasos epigástricos. Vean cómo me desplaza los vasos epigástricos. Ok, entonces eso pues no es normal. Un desplazamiento de los vasos epigástricos no es normal. Aquí tenemos lo que es el recto abdominal y los vasos epigástricos, ok, donde desplazan los vasos epigástricos. Lo normal es que cuando no hay una hernia, por ejemplo, bajo las maniobras de Valsalva, los vasos epigástricos no se desplacen hacia acá. ¿Okay? Entonces, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es que pues hay una protrusión de esta zona, ¿ok? Que es esta imagen marcada en verde. Los vasos epigástricos de estar aquí al centro de la imagen, este es el centro de la imagen, aquí estamos aquí prácticamente al centro de la imagen, sí se me lateralizan un poco, ¿okay? O se desplazan. Entonces este desplazamiento prácticamente es un signo de que pues hay una hernia, que hay una zona que está desplazando los vasos epigástricos correspondiente a un saco herniario. ¿Ok? Entonces la hernia inguinal directa es el cambio en el triángulo de Hesselbach bajo las maniobras de Valsalva. Y la hernia, bueno, aquí tenemos la misma hernia inguinal directa. Vemos en algunas ocasiones, pues depende ya el tipo de insonación que tú manejes. Si por ejemplo solamente lo evalúas en transversal, pues recuerda, aquí estamos viendo estos vasos en transversales, ok, el músculo recto abdominal en transversal, y pues obviamente vemos aquí que protruye lo que es el tejido peritoneal. Pero si tú a esta imagen del tejido peritoneal giras tu transductor y en vez de verla en un corte transversal, lo giras y lo buscas en un corte longitudinal, pues es muy probable que puedas ver una imagen así, ¿ok? Puedas identificar el defecto bajo la maniobra de Valsalva, prácticamente esto protruye y pues hace el signo del dedo en guante que le nombran. Vean aquí por ejemplo cómo pues el defecto permite que bajo las maniobras de Valsalva pues toda la compresión interna del abdomen protruya un poco de tejido graso preperitoneal y asas intestinales hacia la región anterior. Esto pues es visible por ultrasonido, ¿ok? En cortes longitudinales, transversales. Y aquí, por ejemplo, podemos ver si esta protrusión es completamente reversible o no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solicitamos que el paciente guarde reposo, descanse, podemos ver si toda esta zona es capaz de regresarse, es reductible. ¿Ok? Entonces, comúnmente puedes encontrar esto bajo la maniobra de Valsalva, y bajo las maniobras de reposo esto reduce hacia la región pues posterior o profunda de la imagen. Y la hernia inguinal indirecta, pues prácticamente vamos a encontrar a los vasos epigástricos, ¿ok? Estos vasos epigástricos, recuerden que estamos más internos. Aquí no logro identificar el recto abdominal estaría por acá. Vemos aquí lo que son los vasos epigástricos, la arteria y la vena femoral. Entonces estos están protruyendo por fuera de los vasos epigástricos. ¿Ok? Aquí está un vaso epigástrico, aquí está otro vaso epigástrico, que si nosotros seguimos descendiendo, prácticamente vamos a ver la unión que tiene los vasos epigástricos con la arteria y la vena femoral. ¿Ok? Entonces vean el saco herniario cómo protruye por fuera de los vasos epigástricos. Esto se le conoce como una hernia inguinal indirecta. Muy bien, entonces, pues prácticamente hablando de la región inguinal, pues vamos a hablar solamente
de ese tipo de detalles, que es pues el defecto, pero es importante que puedan identificar ustedes los puntos estratégicos para definir si existe la protrusión intestinal de o si se está hablando de una hernia inguinal directa y o de una hernia inguinal indirecta. Ya, por ejemplo, una femoral, pues prácticamente es por debajo ya, ¿no? De los vasos epigástricos, ya nos enfocamos más en los vasos femorales, y pues también es lo mismo, ¿no? Es ubicarlos y evaluar en reposo y evaluar en valsalva para ver la posibilidad de protrusión. Una vez estando, por ejemplo, ya en la región inguinal, vamos a hablar pues en general de la fosa ilíaca derecha. Hay otra estructura muy importante que podemos identificar, que es la región apendicular o la apéndice. Este apéndice pues también es identificable por ultrasonido, comúnmente cuando hay un proceso inflamatorio reactivo, y pues ya conociendo un poco su anatomía, sabemos que la posición es variable, es decir, por ejemplo, está en su posición más común, puede estar en una posición retrocecal, una posición posterior, anterior. La posición es muy variable. La sintomatología del paciente, pues prácticamente cualquier médico la puede identificar. Puede variar según la posición, es decir, si es un apéndice retrocecal, pues el dolor puede ser más hacia la región posterior que a la región anterior. Entonces, en algunas ocasiones sí puede como que no cuadrarte la sintomatología, pero al final de cuentas, pues sí puede ser. Hablando ecográficamente, su vista normal, pues se identifica un calibre delgado, suele ser compresible, móvil, sin cambios en su periferia o estructuras adyacentes, y en algunas ocasiones pues es difícil verla. El apéndice sin proceso inflamatorio pues es de difícil valoración, pero la ecografía tienes que tener en cuenta este dato que solo brinda información sugestiva de procesos inflamatorios y perforaciones. No es recomendable concluir hallazgos como apendicitis gangrenosa, ya que anteriormente pues se conoce eso, pero por lo menos aquí no nos vamos a meter en ese tema, vamos a hablar de más superficial. Y pues prácticamente por ultrasonido aquí lo que nos dice es, a través de la ecografía podemos detectar si la apéndice está inflamada o si ya se perforó, ¿no? Siempre pues debe de correlacionarse con la clínica el hallazgo que nosotros podamos tener por ecografía. ¿Okay? La apéndice pues debe de evaluarse con una sonda lineal, ¿ok? Preferentemente, si es posible, configurarla a una alta frecuencia para tener una mayor resolución. Y aquí es importante tener bien ajustada la botonería del ultrasonido. El dip, las ganancias, el rango dinámico, y pues prácticamente tener optimizada muy bien nuestra imagen para poder tener imágenes más nítidas. Igual puede ser con una sonda lineal de preferencia. Una sonda convexa puede ser que también lo puedas utilizar, pero es más difícil. En este caso, pues vamos a hablar sobre hallazgos de sonda lineal. Un apéndice normal, como te comentaba, pues es compresible. No hay incremento en el espesor de su pared, es decir, de pared delgada. No hay molestia bajo las compresiones que nosotros ejerzamos con el transductor. El flujo Doppler es difícil detectar porque pues estamos hablando que es una estructura muy delgada. Su diámetro normal es menor a 6 milímetros, ¿ok? Y es difícil encontrarla si cuando estás iniciando una apendicitis es difícil de detectarla. Imagínate un apéndice normal, que es más delgada, que tiene menos signos ecográficos que una apendicitis. Entonces, pues el apéndice normal es de difícil valoración y puede demorar su localización, aunque esté inflamada o no esté inflamada, la localización puede llegar a variar, ya que pues estamos hablando de eso, de que es una estructura muy delgada o aún así está inflamada. La apendicitis pues prácticamente es cuando el diámetro antero-posterior es mayor a 6 milímetros, cuando hay una reacción grasa reactiva, es decir,
alrededor del apéndice se empieza a mostrar una zona ecogénica que corresponde a la región del tejido graso periapendicular. ¿Ok? Podemos encontrar incremento en su flujo vascular y normalmente suele ser no compresible. Veamos la imagen anterior, vean la región apendicular, vean la zona preperitoneal, prácticamente no hay tejido graso preperitoneal de espesor incrementado. Vean el diámetro y la forma del apéndice. Cuando aquí también pues la están comprimiendo, vemos que sí es compresible. Entonces en esta imagen todo bien. En cambio en esta vemos que ya hay un tejido graso preperitoneal muy incrementado. Vemos que pues el diámetro anteroposterior del apéndice está en 6 milímetros, en algunas ocasiones en 7. Vemos la pared del apéndice engrosada y vemos el tejido graso también periapendicular, también incrementado. ¿Ok? Bien, aquí tenemos esta imagen donde identificamos, esta es una imagen súper nítida. La verdad es que muy pocas veces te vas a encontrar apéndices así, pero la agarramos como ejemplo para poder identificar lo que es la región apendicular como de forma fácil, para que tú lo puedas entender. Esta zona es la región apendicular, es decir, esta zona es la apéndice. Vemos aquí pues el apéndice, vemos que hay contenido anecogénico, contenido ecogénico, hay contenido hiperecogénico que proyecta una sombra acústica posterior. Vemos la pared de la región apendicular, vemos cómo está engrosada, ¿ok? Y vemos también en su interior una imagen hiperecogénica que nos proyecta una sombra acústica posterior que corresponde a un apendicolito o un fecalito, ¿ok? Y pues prácticamente esta posiblemente sea la causa de el inicio del proceso inflamatorio apendicular. Luego, adyacente a la región apendicular, todo esto que marcamos en rojo, se le conoce como tejido graso periapendicular. Este tejido graso periapendicular suele incrementar su tamaño o su espesor cuando hay un proceso inflamatorio de la apéndice. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos aquí pues todas estas zonas. Esta es una descripción anatómica de una apendicitis por ultrasonido, que prácticamente es una imagen de libro, es una imagen que todos quisiéramos encontrarnos, pero la verdad es que pues es difícil, ¿no? No siempre vas a encontrarla así. En algunas ocasiones vas a encontrar líquido libre intraperitoneal, o sea, vas a encontrar líquido libre periférico a la región apendicular. Puede ser visible en apendicitis aguda, no perforada, perforada, y en casos donde el apéndice se encuentra normal, es común y normal ver líquido libre o adyacente. ¿Ok? Es orientativo de perforación cuando se identifica la región apendicular con proceso inflamatorio y adyacente a ella se encuentra una cantidad considerable de líquido. Pero en algunas ocasiones puedes encontrar el apéndice líquido alrededor y es normal, ¿ok? En algunas ocasiones. Entonces, si estamos hablando que estamos viendo un apéndice de estas características, pues ahí, y vemos líquido libre adyacente, pues ahí estamos hablando de que no es normal. Pero si ves una imagen así, y vemos a lo mejor una pequeña cantidad de líquido como aquí, pues eso es normal. Esto no es algo que consideremos como hallazgo. Ya si hablamos un proceso inflamatorio de estas características con líquido libre adyacente, ahí sí ya nos preocuparíamos un poco más. Como en este caso también vean las características del apéndice y vemos aquí que sí hay tejido, contenido anecogénico o líquido libre. Entonces ahí sí hay que reportarlo. La perforación apendicular pues ya es una complicación muy severa y ya muy tardía de una apendicitis. Es el defecto de pared por el cual el contenido apendicular se expulsa, aquí marcado entre flechas rojas. En estos casos pues requiere una valoración intencionada para su confirmación, es decir, no quedarnos con la primera imagen. Y si se encuentra una cantidad de líquido libre adyacente, pues prácticamente, o sea, si vemos este defecto
y vemos una cantidad de líquido libre adyacente, pues sí podemos confirmar que este apéndice pues ya sufrió una perforación. Ok, entonces pues estos datos son ya algo complicados. Aquí les dejo el link de donde tomé estas dos imágenes, que también habla sobre la apendicitis o una perforación apendicular. Pero vean aquí los defectos, como están marcados ahí con flechas rojas, de que este apéndice, que es este de aquí, ya se perforó. Vean el tejido graso periapendicular, vean cómo se ve incrementado y vean el defecto. Aquí está la región apendicular, la perforación. Muy bien, y pues por el momento vamos a dejar esta clase hasta aquí. Este es un tema muy largo, pero de forma básica lo vamos a hacer algo corto, porque es bastante difícil entender lo que vimos ahorita de forma práctica. Es algo como complejo, pues a lo mejor didácticamente a través de estas diapositivas, pues sí es un poco fácil, ¿no? Pero la verdad es que identificar la región apendicular es un tema complejo. Una vez ya han logrado identificar la región apendicular, pues debes de aprenderte las posibilidades de encontrar un fecalito, de encontrar una perforación. Tienes que acordarte de colocar el Doppler color, optimizar el Doppler color, verificar la existencia o ausencia de líquido libre, medir la pared, medir la apéndice en diámetro posterior correctamente. Entonces es por eso que no profundizo más sobre este tema. ¿Ok? Prácticamente estamos hablando a lo superficial, lo básico, que es la detección normal, la detección de procesos inflamatorios, cuáles son los diámetros, cuáles son los cambios que podemos identificar por ultrasonido. Igual de la región inguinal, pues prácticamente hablamos de los defectos de pared, que son los hallazgos más comunes, para la identificación de sacos herniarios. Pues igual, sin mal por el momento, pues espero que este video, en esta vez corto, sea de tu utilidad, pueda ayudarte para tus inicios en el área de ultrasonografía, y pues sabes que cualquier duda estoy al pendiente en los comentarios. Sin más por el momento, me retiro. Esperemos vernos la siguiente semana con las próximas clases. Un saludo, excelente día.